Durante décadas, Michael Douglas fue el reflejo del éxito, la elegancia y el poder de Hollywood. Su nombre brillaba junto al de los grandes, su sonrisa conquistaba la pantalla, y su apellido llevaba el peso de una dinastía que marcó la historia del cine. Hijo del legendario Kirk Douglas, Michael no solo heredó el talento de su padre, sino también su obsesión por demostrar que podía superarlo. Hoy, con más de 80 años, la realidad es muy diferente. Detrás del lujo, de las mansiones y de los aplausos que alguna vez lo rodearon, se esconde un hombre cansado, un sobreviviente que mira al pasado con melancolía, intentando comprender cómo todo aquello que construyó terminó convirtiéndose en soledad. Michael nació en un hogar donde la perfección era una obligación. Kirk Douglas, uno de los actores más duros de su generación, lo crió con disciplina militar y exigencias imposibles. Desde pequeño, entendió que amar a su padre era sinónimo de temerlo. No quiero ser una copia, solía decir Michael, quiero que me reconozcan por mi propio trabajo. Y lo logró. En los años 70 y 80, Douglas se convirtió en el rostro del cine adulto y ambicioso de Estados Unidos. Wall Street, Atracción fatal, Bajos instintos. Películas que lo transformaron en el símbolo del hombre poderoso, deseado y temido a la vez. Pero tras las cámaras, su vida personal era un torbellino de adicciones, inseguridades y heridas familiares que nunca terminaron de sanar. Su carrera alcanzó la cima, pero su corazón se hundía. Mientras el público lo aclamaba, Michael enfrentaba una batalla silenciosa contra el alcohol y las drogas, intentando llenar el vacío que había dejado una infancia emocionalmente fría. Sus relaciones amorosas eran intensas pero breves, marcadas por el miedo a repetir los errores de su padre. En 2000, cuando conoció a la actriz Catherine Zeta-Jones, muchos pensaron que por fin había encontrado estabilidad. Ella, 25 años menor, representaba la belleza, la frescura y el equilibrio que Michael necesitaba. Se casaron en una ceremonia espectacular, rodeados de estrellas y titulares que hablaban de la pareja dorada de Hollywood, pero la vida, con su ironía cruel, tenía otros planes. Pocos años después, Michael fue diagnosticado con un cáncer de garganta en estado avanzado. Las imágenes del actor, delgado, sin cabello y con el rostro marcado por la enfermedad, impactaron al mundo entero. Detrás de esas fotografías había un hombre que, por primera vez, reconocía que la fama no podía salvarlo. El dinero, los premios, nada de eso importa cuando sientes que estás a un paso de morir, confesó en una entrevista. Catherine se mantuvo a su lado. Pero el peso del dolor, la presión mediática y los tratamientos destruyeron poco a poco la estabilidad familiar. Mientras luchaba por su vida, otro golpe llegó. Su hijo Cameron fue arrestado por tráfico de drogas y condenado a varios años de prisión. Aquello fue, según sus propias palabras, el momento más oscuro de su existencia. He ganado Oscars, he sido elogiado en todo el mundo, pero no pude salvar a mi hijo, diría más tarde. La culpa lo consumió. Esa herida paterna lo llevó a mirar hacia atrás y preguntarse si había heredado no solo la fama de su padre, sino también sus fracasos como hombre. Hoy, con más de 80 años, Michael Douglas vive entre la nostalgia y el silencio. Sus apariciones públicas son escasas. Su rostro envejecido refleja el paso del tiempo y las batallas internas que aún lo persiguen. Catherine Zeta-Jones, aunque sigue siendo su esposa, pasa la mayor parte del tiempo en Europa, dedicada a sus propios proyectos. Los rumores sobre distanciamiento y problemas de salud mental se multiplican cada año, y aunque él los desmiente, sus ojos, esos ojos que alguna vez irradiaron poder, cuentan otra historia. En su casa de Westchester, rodeado de fotos familiares, Michael suele caminar lentamente por el jardín donde alguna vez jugaban sus hijos. Dicen que a veces se sienta frente al lago, en silencio, observando el reflejo del agua y murmurando palabras que nadie alcanza a entender. A veces, el destino parece disfrutar del contraste. El hombre que interpretó a ejecutivos invencibles, a amantes irresistibles y a héroes de acero, ahora enfrenta su papel más difícil
el de ser simplemente humano. Su voz, antes firme y profunda, ahora suena quebrada, pero también más sincera. He cometido errores y lastimado a personas que amaba, y he sobrevivido a cosas que creí imposibles. Dijo recientemente, a esta edad, ya no temo morir. Temo olvidar quién fui. El brillo de Hollywood puede iluminarlo todo, menos el paso del tiempo. Michael Douglas lo sabe mejor que nadie. Su vida, tejida entre gloria y desilusión, se ha convertido en un espejo donde muchos ven reflejada la fragilidad de los sueños. Porque detrás de cada alfombra roja, de cada estatuilla dorada, siempre hubo un hombre que solo quería ser amado por lo que era, no por lo que representaba, y ahora, cuando el eco de los aplausos se desvanece, solo queda el silencio de un ícono que alguna vez lo tuvo todo y que hoy mira al pasado con la tristeza de quien entiende que ni la fama ni el talento pueden vencer al tiempo. Cuando el cáncer llegó, Michael Douglas tenía 65 años. Estaba en la cima de su carrera, disfrutando del éxito de Wall Street, Money Never Sleeps, y del cariño de su familia, pero el diagnóstico cayó como una sentencia inesperada. Los médicos fueron claros. Era un cáncer avanzado en la garganta, causado según él mismo, confesó por años de exceso, cigarrillos, alcohol y una vida donde la atención era parte del oxígeno. En los días posteriores, el actor pasó de ser un símbolo de virilidad y poder a convertirse en un hombre que apenas podía hablar, que se alimentaba por un tubo y que pasaba las noches en vela, observando el techo del hospital mientras su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. Catherine Zeta-Jones lo acompañó al principio con una devoción admirable. «No lo dejaré solo», dijo ante las cámaras. Pero lo cierto es que aquella batalla desgastó a ambos. Las operaciones, las sesiones de radioterapia, las visitas de los médicos, todo convirtió su hogar en una especie de campo de batalla silencioso. En más de una ocasión, Michael confesó haber sentido miedo de mirarse al espejo. Ya no veía al hombre que había sido, reconoció. Solo veía un cuerpo delgado, una sombra de lo que fui. Durante meses, su voz desapareció. Y para un actor, perder la voz es como perder el alma. Mientras él luchaba contra el cáncer, su hijo Cameron enfrentaba su propia condena. Arrestado por tráfico y consumo de drogas, fue sentenciado a 5 años de prisión. Aquello destruyó a Michael. Durante las noches de tratamiento, en las que el dolor físico era insoportable, el pensamiento de su hijo tras las rejas lo perseguía como una pesadilla interminable. «¿Dónde me equivoqué?», le dijo una vez a un amigo cercano. «Tuve todo lo que mi padre nunca tuvo. Amor, recursos, oportunidades, y aún así, algo falló». Era como si la historia se repitiera. Kirk Douglas había sido un padre distante, y ahora Michael se veía reflejado en ese mismo espejo. Cuando finalmente superó el cáncer, Michael volvió al trabajo, pero ya no era el mismo. Los focos, las entrevistas, los estrenos, todo le parecía ajeno. Su cuerpo había sobrevivido, pero su espíritu estaba cansado. Catherine, por su parte, comenzó a mostrar signos de agotamiento emocional. En 2013, los medios anunciaron que la pareja se separaba temporalmente. «Necesitamos espacio», dijo ella en un comunicado. Fue un golpe más a una vida que ya había perdido gran parte de su brillo. Aunque después lograron reconciliarse, la relación nunca volvió a ser igual. Los rumores de depresión en ambos se intensificaron, y la prensa comenzó a retratarlos como dos estrellas atrapadas en un matrimonio sin fuego, sostenido más por la costumbre que por el amor. Los años siguientes fueron un lento proceso de introspección. Michael empezó a dar entrevistas más sinceras, sin el filtro del glamour. Hablaba de sus miedos, de sus errores, de la soledad que sentía incluso rodeado de gente. «La fama te da muchas cosas», dijo una vez, «pero también te roba lo más importante, la capacidad de vivir sin ser observado». Esa frase resumía una vida entera de exposición. Desde su juventud, había aprendido a ser el hombre que todos esperaban, pero nunca el que realmente era. En más de una ocasión, Michael confesó que en su casa reinaba el silencio. Catherine viajaba con frecuencia,
Los hijos ya eran adultos y vivían lejos. Solo quedaba él, su mayordomo, y una colección interminable de recuerdos. En una habitación apartada guardaba las cartas de su padre, Kirk, quien murió en Ai Hong Ai Mui a los 103 años. En esas cartas, escritas con la mano temblorosa de la vejez, su padre le pedía perdón. Fui demasiado duro contigo. Solo quería que fueras fuerte. Michael nunca respondió, pero cada tanto las releía, como si buscara en esas líneas una redención que nunca llegó. Pese a todo, intentó mantenerse activo. Participó en la serie The Kominsky Method, donde interpretaba a un actor envejecido que lucha por mantener la dignidad en un mundo que ya no lo necesita. Fue un papel profundamente autobiográfico. Muchos críticos dijeron que era su mejor trabajo en años, porque por primera vez Douglas no actuaba, se interpretaba a sí mismo. El humor ácido, la tristeza escondida detrás de cada broma, la mirada cansada, todo reflejaba al hombre que había aprendido a sobrevivir, pero no a olvidar. El paso del tiempo no ha sido amable con él. Las fotos recientes lo muestran más delgado, con la piel pálida y la mirada perdida. A veces aparece junto a Catherine en eventos públicos, pero ya no hay esa complicidad de antaño. Algunos medios aseguran que viven vidas separadas. Otros dicen que solo se mantienen unidos por sus hijos y por el respeto mutuo. En las pocas entrevistas que concede, Michael evita hablar del futuro, prefiere hablar del pasado, de cómo era filmar en los 80, de los amigos que perdió, de la industria que ya no reconoce. Hace poco, durante una charla en un festival de cine, alguien le preguntó qué siente al haber llegado a los 80. Douglas sonrió, pero su respuesta fue desoladora. Siento que he pasado la mitad de mi vida fingiendo que todo estaba bien. Ahora solo quiero descansar. Sus palabras resonaron en el auditorio con un silencio incómodo, el tipo de silencio que solo surge cuando una verdad incómoda sale a la luz. En la intimidad, Michael pasa sus días leyendo, viendo películas antiguas y escribiendo reflexiones personales que, según sus allegados, podrían convertirse en un libro. En una de esas páginas escribió una frase que resume su presente. No temo morir. Temo que cuando me vaya, nadie recuerde al hombre detrás del actor. Y quizás ahí radica su mayor tragedia, haber sido tan grande, tan visible, tan admirado, y aún así sentirse invisible. A veces, al atardecer, los vecinos de su residencia en Nueva York lo ven sentado frente a la ventana, mirando el horizonte. No hay cámaras, no hay flashes, no hay aplausos. Solo un anciano que alguna vez fue un dios del cine, ahora convertido en un hombre común que busca paz. Tal vez, al fin, esa sea la última lección de su vida, que detrás de cada mito hay un corazón frágil que solo quiere ser comprendido. Para comprender la tristeza que rodea a Michael Douglas en sus últimos años, hay que regresar al origen, a la relación con su padre. Kirk Douglas fue el primer héroe de Hollywood que conoció, pero también el primer rival que tuvo que enfrentar. La infancia de Michael estuvo marcada por la distancia emocional. Kirk era un hombre forjado en la dureza de la Gran Depresión, alguien que creía que el cariño debilitaba a los hombres. Los hombres no lloran, los hombres luchan. Repetía con una severidad que rayaba en crueldad. Mientras otros niños jugaban con sus padres, Michael crecía observando cómo el suyo viajaba de un set de rodaje a otro, interpretando papeles de guerreros, gladiadores o rebeldes. Y aunque el mundo veía a un héroe, Michael solo veía a un padre ausente. Cuando Kirk regresaba a casa, traía consigo el aura del mito, pero no el calor del hogar. Su carácter era volcánico, sus exigencias imposibles. Desde pequeño, Michael aprendió que el amor paterno no se pedía, se ganaba. Así nació su necesidad de superarlo. No bastaba con ser bueno, tenía que ser mejor. Cuando decidió convertirse en actor, Kirk se mostró escéptico. No basta con llevar mi apellido, le dijo, tendrás que construir tu propio camino. Aquel comentario, en lugar de desanimarlo, encendió en Michael una determinación feroz. En los 70, cuando produjo One Flew Over the Cuckoo's Nest, la película triunfó con un Oscar.
Pero la victoria tenía un sabor a venganza. Durante años, Kirk había intentado llevar esa historia al cine, y los estudios lo habían rechazado. Michael, en cambio, lo logró. Fue el hijo quien convirtió el sueño frustrado del padre en una obra maestra, y aunque en los titulares se hablaba del éxito de la familia Douglas, en privado el aire entre ambos se volvió pesado. Kirk lo felicitó. Sí, pero con una sonrisa tensa. Michael entendió entonces que en esa relación nunca habría un ganador. Cada logro suyo era una derrota simbólica para el orgullo del padre. El tiempo, sin embargo, comenzó a desgastar esa rivalidad. Con el paso de los años, ambos actores se enfrentaron a los mismos demonios: la fama, la soledad, la culpa y el miedo al olvido. Cuando Kirk sufrió un derrame cerebral en 1996, perdió parcialmente la capacidad de hablar. Michael, que entonces estaba en pleno auge, se convirtió en su cuidador más constante. Por primera vez vi a mi padre vulnerable, diría después. Aquella fragilidad física abrió una puerta emocional que había estado cerrada durante décadas. Las visitas al hospital se transformaron en largas conversaciones, donde ya no hablaban como actor y productor, sino como dos hombres intentando reconciliarse con el pasado. En una entrevista posterior, Michael confesó que uno de los momentos más duros de su vida fue escuchar a su padre pedirle perdón. Me dijo que había sido demasiado duro, que no supo ser padre. Yo lloré, pero no de rabia sino de alivio. Sin embargo, la reconciliación llegó tarde. Kirk Douglas vivió hasta los 103 años, testigo de un mundo que ya no era el suyo. Michael, mientras tanto, veía cómo la vida se apagaba lentamente en los ojos del hombre que había definido su destino. La muerte de Kirk en Ai Hong Ai Muey lo afectó más de lo que quiso admitir. Aunque el mundo lo recordaba con homenajes y discursos llenos de admiración, Michael sintió un vacío que nada podía llenar. Fue el fin de una era, dijo. No solo perdí a mi padre, perdí la razón por la que siempre luché. Desde entonces, su energía cambió. Se volvió más introspectivo, más consciente del paso del tiempo. En más de una ocasión, sus amigos han contado que suele hablar del miedo a desaparecer, a que su propio legado se diluya entre los recuerdos de un apellido demasiado grande. Ese apellido, Douglas, es tanto un orgullo como una condena. Ser el hijo de Kirk significó tener un acceso privilegiado al mundo del cine, pero también cargar con una expectativa imposible. Cada papel, cada premio, cada fracaso, siempre fue comparado con el del padre. A veces, en tono de broma amarga, Michael decía: «Nunca me preguntan cómo estoy. Siempre me preguntan qué opinaría mi padre». La sombra de Kirk sigue allí. Incluso ahora, cuando los dos ya pertenecen a generaciones distintas de la historia del cine. En su casa, Michael guarda una foto enmarcada. Él y Kirk, tomados de la mano durante la ceremonia de los Globos de Oro de 2018. Fue la última vez que aparecieron juntos en público. En esa imagen, ambos sonríen. Pero sus miradas revelan algo más profundo. La aceptación mutua, el reconocimiento de que después de tanto dolor, finalmente habían logrado entenderse. «Me tomó 80 años comprender a mi padre», dijo Michael en aquella ocasión, «y me tomó perderlo para amarlo de verdad». Los últimos años de su vida han sido, en gran parte, una conversación con la memoria. A veces, en entrevistas, Michael habla de Kirk como si aún estuviera presente. «Todavía escucho su voz corrigiéndome», dice entre risas nostálgicas, pero luego su tono se apaga, y añade: «Tal vez por eso sigo actuando, para seguir hablando con él». La actuación, que alguna vez fue su forma de escapar del padre, se ha convertido ahora en la manera de mantenerlo cerca. El público, sin embargo, no siempre comprende esta dimensión íntima. Para muchos, Michael Douglas es un símbolo del cine de los 80, del poder, del lujo, del escándalo. Pocos ven al niño que creció esperando una palabra de aprobación, al hombre que construyó un imperio solo, para descubrir que la cima también puede ser un desierto. La tristeza que hoy lo acompaña no proviene únicamente de la vejez o la enfermedad,
sino de una vida entera buscando un tipo de amor que Hollywood nunca supo ofrecerle. Cuando se le pregunta qué siente al mirar atrás, suele guardar silencio unos segundos antes de responder. Mi padre me enseñó a ser fuerte, dice, pero nunca me enseñó a ser feliz. Esas palabras, pronunciadas con voz cansada, resumen la paradoja de su existencia, porque Michael Douglas ha tenido todo lo que cualquier hombre podría desear: fama, dinero, reconocimiento, amor. Y aún así, en su mirada persiste una melancolía que parece no extinguirse. En su vejez, lo que antes fue competencia se ha transformado en gerencia espiritual. Michael ha empezado a hablar con sus hijos sobre lo que realmente importa: la empatía, la paciencia, el perdón. No quiero que repitan mi historia, dijo en una ocasión. Tal vez, después de todo, el mayor legado que puede dejar no es una película o un premio, sino la posibilidad de romper el ciclo de dolor que comenzó con su padre. Cuando Michael Douglas conoció a Catherine Zeta-Jones, tenía más de 50 años, y ya era un hombre marcado por la fama y la fatiga de una vida excesiva. Ella, en cambio, era la encarnación de la juventud, la belleza y el misterio galés que Hollywood adoraba. Se conocieron en 1998 durante un festival de cine en Deauville, Francia. Michael, con su habitual seguridad, se acercó a ella y le dijo una frase que luego sería legendaria: «Quiero ser el padre de tus hijos». Catherine rió, sin saber si lo decía en serio o si era solo otro encanto de galán veterano. Pero detrás de esa declaración había una verdad más profunda. Douglas buscaba redención, un amor que lo salvara de sí mismo. Su relación creció rápido, y en el año 2000 se casaron en una boda fastuosa en el Hotel Plaza de Nueva York, rodeados de cámaras, políticos, músicos y estrellas de cine. Fue uno de los eventos mediáticos más comentados de la década. La prensa los bautizó como la pareja real de Hollywood. Michael parecía haber encontrado finalmente la estabilidad emocional que durante años le había sido esquiva. Catherine, con su elegancia natural y temperamento equilibrado, parecía el contrapeso perfecto para sus inseguridades. Pero la diferencia de edad, 25 años, pronto empezó a pesar. En los primeros años de matrimonio, mientras Michael disfrutaba de su madurez, Catherine aún estaba construyendo su carrera. Ambos eran personalidades fuertes, acostumbradas a dominar la escena. Sin embargo, lo que realmente puso a prueba su amor no fue la distancia ni el ego, sino la enfermedad. Cuando Michael fue diagnosticado con cáncer de garganta en 2010, Catherine se convirtió en su pilar, acompañándolo en cada sesión de tratamiento, ocultando el miedo bajo una sonrisa que apenas sostenía. Pero incluso los amores más sólidos se agrietan ante el dolor prolongado. Los meses de quimioterapia y radiación transformaron a Michael en un hombre irreconocible. Débil, delgado, vulnerable. Catherine, por su parte, comenzó a sufrir ataques de ansiedad y depresión, agravados por la presión mediática y el miedo constante a perderlo. En 2011 fue diagnosticada con trastorno bipolar II, una enfermedad que ella misma hizo pública con valentía. No podía fingir más, confesó en una entrevista. Había llegado a un punto donde la tristeza me consumía. A partir de ese momento, su relación entró en una espiral de altibajos. Mientras uno luchaba por sobrevivir físicamente, la otra combatía sus demonios mentales. Los tabloides no tardaron en aprovecharlo. Titulares hablaban de separaciones inminentes, de crisis familiares, de un matrimonio al borde del colapso. En 2013 anunciaron oficialmente una pausa temporal en su relación. Catherine se refugió en Gales junto a sus hijos, mientras Michael permanecía en Nueva York, intentando recomponer su vida. Fue un tiempo de introspección dolorosa. Michael reconoció que su obsesión por el trabajo y su carácter controlador habían erosionado la relación. Me costaba aceptar que ella también estaba rota, admitió. Siempre quise ser el salvador, pero no entendí que ella no necesitaba ser salvada, sino comprendida. Catherine, por su parte,
Declaró que la distancia le permitió recordar por qué se había enamorado de él, no del actor, sino del hombre que, detrás de su coraza, escondía una sensibilidad inmensa. Sorprendentemente, tras varios meses separados, decidieron volver a intentarlo. Somos dos personas que se aman demasiado para rendirse, dijo Douglas. En lugar de rehacer lo que fueron, construyeron algo nuevo, más maduro y menos idealizado. Él aprendió a escuchar. Ella aprendió a confiar. Pero las cicatrices quedaron. Catherine dejó de acompañarlo en cada alfombra roja, y Michael comenzó a aparecer en solitario en algunos eventos. Era evidente que el amor seguía ahí, aunque ya no con la intensidad apasionada del pasado, sino con la serenidad de quienes han sobrevivido juntos a la tormenta. Sin embargo, la vida no dejó de ponerlos a prueba. En Aihon-Aimui, la pandemia los obligó a convivir en aislamiento. Para muchos matrimonios, ese encierro fue un desafío. Para ellos, fue una especie de redención. Michael se dedicó a cocinar, a leer, a disfrutar del silencio de su casa. Catherine compartía vídeos en redes sociales, mostrando momentos cotidianos, intentando proyectar normalidad. Pero detrás de esas sonrisas digitales, las tensiones persistían. No somos perfectos, pero seguimos eligiéndonos. Escribió ella en una publicación. Esa frase, sencilla y honesta, resumía su historia. Hoy, a más de 2 décadas de aquel encuentro en Francia, su relación es una mezcla de amor, respeto y nostalgia. Viven entre Nueva York y Mallorca, buscando equilibrio entre el pasado glorioso y la calma que ambos necesitan. Michael, con más de 80 años, ya no teme mostrarse frágil. Antes quería ser el héroe. Dijo en una entrevista reciente, ahora solo quiero ser un buen compañero. Catherine, aunque sigue manteniendo una presencia pública más activa, ha asumido el papel de protectora. Habla de él con ternura, pero también con realismo. Michael ha vivido 1000 vidas. Ahora solo quiere paz. Las fotos más recientes de la pareja muestran un contraste conmovedor. Ella, impecable, sonriente, aferrada a su elegancia natural. Él, con el cabello plateado y la mirada cansada, sujetando su mano como quien se aferra a un recuerdo. Ya no hay glamour, ni portadas brillantes, ni declaraciones espectaculares. Lo que queda es la complicidad silenciosa de dos almas que sobrevivieron al peso de la fama, a la enfermedad y a sus propias sombras. A veces, la historia de amor más real no es la que termina en un para siempre, sino la que resiste lo imposible. En su caso, el matrimonio se transformó en un refugio imperfecto, una alianza contra el olvido, y aunque muchos aseguran que su relación es más un pacto que una pasión, tal vez ahí reside su grandeza, en aceptar que el amor, con el paso de los años, deja de ser fuego para convertirse en abrigo. Michael Douglas suele decir que Catherine fue su último milagro. Ella me devolvió la vida, confiesa, pero también admite que ese mismo amor lo enfrentó con sus límites. Cuando te das cuenta de que alguien puede amarte, incluso cuando ya no eres fuerte ni atractivo, ahí entiendes el verdadero significado del amor. El tiempo, sin embargo, sigue su curso implacable. Douglas camina más lento, su voz suena más apagada, y su rostro refleja cada una de las batallas libradas. Pero cuando Catherine lo mira, todavía hay una chispa. No la del deseo, sino la del reconocimiento. La de dos sobrevivientes que saben lo que costó llegar hasta aquí. Y mientras el mundo sigue viendo en ellos a la pareja de leyenda, ellos simplemente intentan disfrutar de lo poco que queda, con la serenidad de quienes han aprendido que el amor, al final, no es para los jóvenes, sino para los valientes. Si hay algo que Michael Douglas ha aprendido a lo largo de los años, es que la verdadera riqueza no se mide en premios, mansiones o aplausos, sino en los rostros de quienes te aman sin condiciones. Sin embargo, esa lección le costó casi toda una vida. Su relación con sus hijos ha sido, quizás, la parte más dolorosa y transformadora de su historia. Durante décadas, Michael fue el hombre que lo tenía todo, excepto tiempo. Un actor que podía interpretar a un padre perfecto en la pantalla, pero que en la vida real huía de los silencios familiares,
escondiéndose detrás de rodajes interminables, fiestas y contratos millonarios. Su primogénito, Cameron Douglas, fue el reflejo más claro de ese vacío. Hijo de su primer matrimonio con Deandra Luker, creció rodeado de lujos, pero también de ausencias. Michael viajaba de un set a otro, y Cameron aprendió a vivir entre los escombros de una familia dividida. Cuando era niño, lo admiraba. Cuando fue adolescente, lo resentía. Mi padre estaba en todas partes menos en casa, diría años después en una entrevista. Esa herida se convirtió en rabia, y la rabia en autodestrucción. Drogas, fiestas, excesos. El mismo ciclo que Michael había intentado dejar atrás, su hijo lo repitió con precisión trágica. En 2010, cuando Cameron fue arrestado y condenado a prisión por tráfico de drogas, el mundo entero miró con asombro. El apellido Douglas, sinónimo de éxito y glamour, aparecía ahora en los titulares por los motivos equivocados. Michael estaba en pleno tratamiento contra el cáncer cuando recibió la noticia de la condena. Fue como morir 2 veces, confesó. Ver a mi hijo tras las rejas mientras yo luchaba por mi vida me destruyó. Durante los años de encarcelamiento, la relación entre ambos pasó del resentimiento a la reconciliación. Michael comenzó a visitarlo con frecuencia, escribía cartas, escuchaba sin juzgar. Por primera vez, el padre ausente se convertía en presencia. Cameron, por su parte, cambió dentro de la prisión. Estudió, escribió un libro y, sobre todo, se enfrentó a su propia oscuridad. En Long Way Home, su autobiografía publicada tras salir en libertad, reconoce que su adicción era una forma de gritar por atención. Mi padre siempre fue un héroe en la pantalla, pero lo que yo necesitaba era un padre en casa. Michael lloró al leer esas palabras. Dijo que fueron como un espejo doloroso donde vio reflejadas todas las veces que eligió su carrera por encima de su familia. Desde entonces, ambos mantienen una relación más profunda, basada en la honestidad y el perdón. Los otros 2 hijos de Michael, Dylan y Caris, nacidos de su matrimonio con Catherine Zeta-Jones, crecieron en un ambiente muy distinto. A diferencia de Cameron, ellos conocieron a un padre más maduro, más consciente del tiempo y de la fragilidad de la vida. Michael se dedicó a estar presente, asistía a sus recitales, a sus clases de teatro, a cada cumpleaños. Sin embargo, incluso con ellos, la sombra de su pasado se hacía sentir. La prensa siempre los perseguía, comparándolos con sus padres, especulando sobre sus futuros. Vivir con el apellido Douglas es vivir bajo un microscopio, confesó Dylan en una entrevista. A pesar de todo, la familia ha encontrado cierta paz en los últimos años. Cameron ha rehecho su vida, se ha convertido en padre, y en una especie de giro poético, Michael ahora disfruta de ser abuelo. En las fotos familiares se le ve sonriente, con su nieta en brazos, mostrando una ternura que el joven Michael nunca habría imaginado. Ser abuelo me ha salvado, dice. Con ella no tengo que actuar, solo amar. Catherine suele decir que esa niña le devolvió al marido que había perdido. Más humano, más sereno, más dispuesto a escuchar. Sin embargo, detrás de esa imagen de reconciliación, todavía quedan heridas que no terminan de cerrar. Michael sabe que hay años que nunca recuperará. Hay conversaciones que no tuvo, abrazos que no dio, consejos que llegaron tarde. En más de una ocasión, ha hablado abiertamente de su culpa. Cuando miro a mis hijos, veo en ellos todo lo que me perdí, pero también veo una oportunidad de hacerlo mejor, aunque sea tarde. Esas palabras, simples y sinceras, resumen la búsqueda de redención que lo ha acompañado desde que dejó atrás la juventud. Los domingos en su casa suelen ser días de reunión. Catherine cocina, los hijos llegan con sus parejas, y Michael se sienta en su sillón favorito, observando a todos como si intentara grabar cada sonrisa en la memoria. En esos momentos, parece que el tiempo se detiene. El hombre que una vez fue prisionero de la ambición, ahora encuentra paz en la rutina doméstica. No quiero grandes gestos, dice. Solo quiero que mis hijos sepan que estuve aquí. A veces, mientras los demás hablan, él se queda callado, mirando el fuego de la chimenea. Su mente viaja al pasado, a los días en que su padre lo observaba desde la distancia.
sin palabras, y entonces comprende algo, que el ciclo finalmente se rompió, que, aunque tardó 80 años, aprendió a ser el padre que siempre quiso tener. En entrevistas recientes, Michael ha reflexionado sobre el legado que desea dejar. No habla de películas ni de premios, sino de memoria emocional. Quiero que mis hijos me recuerden no como un actor, sino como alguien que, con todos sus defectos, intentó amarlos lo mejor que pudo. En su voz se percibe una mezcla de tristeza y alivio, como quien por fin encuentra un cierre después de una larga batalla. Cameron lo ha dicho claramente. Mi padre y yo pasamos del infierno a la paz. Lo perdoné porque entendí que él también era víctima de su propia historia. Esa frase, dicha por el hijo que una vez lo odiaba, es quizás el testimonio más poderoso de que incluso los errores pueden transformarse en amor si se enfrentan con verdad. Hoy, Michael Douglas pasa más tiempo en casa que en los sets de rodaje. Disfruta de los desayunos familiares, de los paseos con su nieta, de las llamadas diarias con sus hijos. Ha cambiado los guiones por libros de meditación, los estrenos por tardes de silencio. No se siente culpable por envejecer. Al contrario, lo vive como un privilegio. He sobrevivido a demasiadas cosas, dice. Ahora solo quiero estar presente para quienes aún me necesitan. Esa frase podría parecer sencilla, pero en su boca tiene el peso de toda una vida. Porque detrás del actor, del productor, del mito, siempre hubo un hombre que solo quería ser comprendido. Y al final, esa comprensión no vino del público ni de la crítica, sino de sus propios hijos, de esa nueva generación de Douglas que aprendió del dolor de su padre, a construir amor donde antes hubo distancia. Con más de 80 años, Michael Douglas vive en una casa rodeada de árboles en Westchester, al norte de Nueva York. A primera vista, podría parecer la residencia de un hombre satisfecho, pero quienes lo conocen de cerca saben que el silencio allí pesa. Las paredes están llenas de fotografías, instantáneas de sus películas, retratos familiares, y imágenes de su juventud donde la sonrisa era amplia, y el futuro, infinito. Hoy, cuando se mira en el espejo, ve en su reflejo los rastros de una vida intensa, marcada por la gloria y el desgaste. Sus manos tiemblan un poco, su paso es más lento, y su voz, aunque todavía firme, carga la melancolía de quien ha dicho demasiadas líneas en demasiadas películas, pero muy pocas en su propia vida. Los rumores sobre su salud comenzaron hace algunos años, cuando apareció públicamente más delgado, con un andar cansado. Algunos medios hablaron de un nuevo cáncer, otros de demencia incipiente, pero él los desmintió con la serenidad de quien ya no teme lo inevitable. No me asusta la muerte, dijo en una entrevista. Lo que me asusta es olvidar los rostros que amé. Y quizás esa frase resume mejor que ninguna otra el presente de Michael Douglas. Un hombre que, después de haber sido todo, solo teme desaparecer dentro de su propia mente. El Alzheimer, enfermedad que afectó a varios de sus amigos cercanos en la industria, es una sombra que ronda su vida. Su madre, Diana Dill, falleció con 92 años, y en sus últimos días también perdió parte de la memoria. Michael ha hablado abiertamente de ese miedo, de la posibilidad de un futuro donde ya no recuerde su propio nombre. He interpretado hombres poderosos, pero el poder no sirve de nada cuando la mente te traiciona, reflexionó. A veces, mientras camina por el jardín, murmura fragmentos de diálogos antiguos, como si quisiera retener en su memoria los ecos de quienes fue. El Hollywood que él conoció ya no existe. Las alfombras rojas ahora pertenecen a una generación que no creció viendo Wall Street ni Atracción Fatal. Muchos jóvenes lo reconocen solo como el padre de Catherine Zeta-Jones o el hombre que salió en Ant-Man. Ese cambio no lo ofende, pero le duele. El tiempo no perdona a nadie, dice con resignación. Un día, eres la portada de todas las revistas, y al siguiente, eres solo una foto vieja que alguien comparte en redes con la frase ¿recuerdan a este actor? Esa sensación de olvido es, para Michael, más cruel que la enfermedad. En los años de gloria, vivía rodeado de periodistas, publicistas
amigos que parecían eternos. Hoy, su círculo se ha reducido a unos pocos incondicionales. La mayoría contemporáneos que también cargan con bastones y nostalgias. Con ellos comparte cenas tranquilas, conversaciones sobre el pasado, sobre las películas que marcaron una era y sobre los amores que se fueron. A veces, se ríen al recordar los viejos excesos, las fiestas interminables, las giras de promoción en los años 90. Pero luego, inevitablemente, el silencio regresa. Nos reímos de los viejos tiempos, dice Michael. Porque si no lo hiciéramos, lloraríamos. Las noches son las más difíciles. El insomnio se ha convertido en su compañero más fiel. Duerme poco y habla mucho consigo mismo. Catherine suele decir que a veces lo escucha murmurar los nombres de sus amigos fallecidos. Jack Nicholson, Danny DeVito, Kirk, su padre. Es como si los llamara, confiesa ella. En su habitación, sobre la mesita de noche, hay una foto en blanco y negro de su padre abrazándolo durante un rodaje. Michael la mira cada noche antes de apagar la luz, como si buscara una última aprobación. El paso de los años también ha traído una nueva humildad. Aquel hombre que en los 80 caminaba con la arrogancia de una estrella, ahora habla con la calma de quien ha aprendido a escuchar. Ya no busca ser admirado, solo recordado con cariño, y cometido errores, dice sin dramatismo, pero si pudiera volver atrás, lo único que cambiaría sería haber amado más, sin miedo. En ese reconocimiento hay algo profundamente humano. La aceptación de que, detrás del mito, siempre hubo un ser frágil, intentando entenderse. Su rutina actual es simple. Se levanta temprano, desayuna avena con miel y frutas, lee el New York Times y luego pasea por el jardín. A veces, Catherine lo acompaña. Otras, camina solo, saludando a los vecinos con una sonrisa educada. Después, ve películas clásicas, muchas de las cuales protagonizó él mismo. Curiosamente, dice que ya no las recuerda del todo. Es como ver a otro hombre, explica. Alguien que tuvo fuerza, belleza, deseo, pero que ahora parece tan lejano como un sueño. La relación con la muerte ya no lo asusta, sino que la trata como una visitante que sabe que llegará tarde o temprano. En una entrevista con un medio británico, dijo una frase que conmovió a muchos. He vivido lo suficiente para ver morir a casi todos los que amaba. Eso te enseña a no temerle al final, sino a estar preparado para recibirlo con gratitud. Esas palabras, más que una declaración de tristeza, suenan como un cierre digno para una vida extraordinaria. Sin embargo, todavía hay destellos de luz en su presente. Su nieta, la hija de Cameron, se ha convertido en su motivo diario para sonreír. Cada vez que la veo correr por el jardín, me doy cuenta de que la vida sigue, dice. Le gusta contarle historias de cuando el cine era magia de verdad, de cuando los actores no eran influencers y las películas no se grababan con teléfonos. Ella lo escucha fascinada, aunque probablemente no comprenda del todo quién fue su abuelo. Pero eso no importa. Para Michael, esos momentos son su nueva eternidad. A veces, los domingos por la tarde, Catherine toca el piano mientras él se sienta a su lado. No hablan, no necesitan hacerlo. La música llena la casa con una melancolía dulce. Es su forma de resistir el paso del tiempo, de transformar la vejez en un acto de belleza. En esos instantes, Michael cierra los ojos y se permite soñar que todo fue un largo rodaje del que por fin puede descansar. Ya no busca papeles ni contratos. Hollywood ha seguido su curso sin él, y eso, lejos de dolerle, le resulta liberador. He interpretado suficientes vidas. Ahora quiero vivir la mía, dice con una sonrisa que mezcla serenidad y despedida. Sus días son lentos, pero no vacíos. Cada amanecer, cada conversación, cada mirada compartida con su esposa o sus hijos, se ha vuelto un pequeño triunfo sobre el olvido. Y cuando le preguntan, ¿qué le gustaría que dijeran de él cuando ya no esté? Su respuesta es tan sencilla como conmovedora. Que intenté ser un buen hombre. Después de 80 años de luces, premios y tormentas, Michael Douglas
Ha entendido que esa es la única fama que realmente importa. A medida que el tiempo avanza, Michael Douglas se ha convertido en algo más que un actor. Es un vestigio viviente de una época que ya no existe. En un mundo de estrenos digitales, efectos generados por computadora y estrellas de paso fugaz, su figura encarna una autenticidad que Hollywood perdió hace tiempo. No pertenece al presente, pero tampoco al pasado. Flota entre ambos, como una sombra elegante, que recuerda lo que alguna vez significó ser una estrella. Su legado no se mide solo en premios dos Oscar, 5 Globos de Oro, un Emmy, sino en la profundidad de los personajes que interpretó. Cada uno fue una exploración del alma humana. Los deseos, los miedos, las contradicciones. En Wall Street, su Gordon Gekko no era simplemente un villano, sino el retrato profético del capitalismo sin alma que dominaría el siglo Aimoy. En Atracción Fatal, encarnó la vulnerabilidad masculina bajo el deseo y la culpa. En Bajos Instintos, mostró cómo el poder y la seducción pueden volverse armas que destruyen. Michael nunca interpretó héroes perfectos, interpretó hombres rotos, y por eso se volvió inolvidable. En sus últimos años, ha confesado que los papeles que eligió siempre fueron reflejos de sus batallas personales. Cada película fue una terapia, dijo una vez. Actuar me permitió decir cosas que nunca pude expresar en mi vida real. Tal vez por eso, al mirar su filmografía, uno puede rastrear su vida como si fueran capítulos de una autobiografía emocional. La rebeldía de su juventud, el ascenso ambicioso, la caída, la redención. Todo está allí, oculto entre los fotogramas. Pero más allá del arte, su legado más profundo está en las lecciones humanas que deja. Michael Douglas fue testimonio de que el éxito no inmuniza contra el sufrimiento, que el dinero no compra la paz, que la fama, por más brillante que sea, también puede ser una prisión. A menudo, los jóvenes actores que lo visitan en su casa salen con la misma impresión. No han hablado con una leyenda, sino con un hombre que aprendió a perder, y en esa pérdida encontró su verdad. En los últimos años, se ha dedicado a apoyar causas relacionadas con la salud mental y la rehabilitación de adictos. Sabe, por experiencia propia y por la de su hijo, que el infierno puede tocar a cualquiera, incluso a los que parecen vivir en el paraíso. Si mis errores pueden servir para que otros no caigan, entonces valió la pena, dice. También ha sido un defensor activo de la paz y del desarme nuclear, continuando el activismo que su padre inició décadas atrás. En eso, padre e hijo finalmente coincidieron. Ambos entendieron que el verdadero poder no está en las armas, sino en la conciencia. Hollywood, que alguna vez lo trató como a un dios, ahora lo mira con una mezcla de respeto y melancolía. Muchos de los que trabajaron con él lo describen como un perfeccionista, exigente hasta el extremo, pero también generoso. Sharon Stone contó una vez que durante el rodaje de Bajos Instintos, cuando ella era una actriz casi desconocida, Michael se aseguró de que recibiera el mismo trato profesional que las grandes estrellas. Me protegió cuando nadie lo hacía, dijo. Esos gestos, invisibles para el público, son los que más lo definen. Su nombre sigue resonando en los premios y en los homenajes, pero Douglas no parece interesado en ellos. Cuando le preguntan si se siente satisfecho, responde con ironía. Satisfecho no, pero agradecido, sí. La vida me dio más de lo que merecía, y también me quitó lo necesario para enseñarme humildad. Esa mezcla de gratitud y resignación es la marca de los sabios, de los que ya han hecho las paces con el tiempo. A veces, Catherine lo convence de asistir a eventos públicos. En la última edición de los Golden Globes, apareció del brazo de ella, sonriente, con ese aire de caballero antiguo que parece fuera de lugar en la superficialidad del Hollywood actual. La ovación fue larga, sincera, casi nostálgica. Muchos lloraron al verlo caminar con paso lento, pero aún digno. Fue un reconocimiento no solo a su carrera, sino a su resistencia. Sobrevivió a la fama, a la enfermedad, al dolor, y aún así conserva la elegancia de los que nunca renuncian a su dignidad. En entrevistas recientes, ha reflexionado sobre lo que significa dejar huella.
Mi padre siempre quiso ser recordado como un hombre fuerte. Yo quiero que me recuerden como alguien que buscó la verdad, aunque doliera. Esa búsqueda constante, obsesiva, ha sido el hilo conductor de su existencia. Y quizás sea eso lo que explique por qué el público lo sigue amando. Porque detrás de cada personaje había un hombre sincero que nunca dejó de preguntarse quién era realmente. La última vez que habló en público, durante un homenaje en Nueva York, concluyó su discurso con una frase que quedó grabada en la memoria de todos los presentes. La fama se desvanece, el cuerpo se cansa, pero el amor que das, ese no muere nunca. Y mientras el auditorio se ponía de pie, él sonreía con la serenidad de quien ha comprendido que su historia ya no le pertenece solo a él, sino a todos los que alguna vez se vieron reflejados en sus películas. Hoy, Michael Douglas no necesita más reconocimientos. Sus películas seguirán siendo estudiadas, sus personajes seguirán inspirando debates, pero su mayor triunfo está en haber humanizado la figura del ídolo. Demostró que la vulnerabilidad también puede ser heroica, que llorar no es rendirse, y que incluso las estrellas más brillantes deben aprender a vivir en la penumbra. En su casa, junto al retrato de Kirk Douglas, hay una inscripción grabada en una pequeña placa de bronce que él mismo mandó colocar. Todo lo que soy fue alguna vez un sueño de mi padre. Esa frase, mitad homenaje y mitad confesión, resume toda su existencia. Michael Douglas no solo heredó un nombre, sino también una historia de lucha, redención y amor imperfecto. Y si el cine tiene alma, parte de ella le pertenece para siempre. Cuando llegue el día en que se apague su última luz, no habrá tristeza, sino gratitud. No, porque, al final, el hombre que lo tuvo todo comprendió que lo más valioso era lo invisible, el perdón, la memoria, y esa calma que llega cuando uno se acepta tal como es. Y así, con la mirada fija en el horizonte, Michael Douglas seguirá siendo incluso después de su partida el último caballero de Hollywood, aquel que nos recordó que detrás de la gloria siempre hubo un corazón que supo amar, caer y levantarse una y otra vez.